Otra actividad del diseño, después de analizar la pendiente y después de analizar el fondo del cauce y decir, bueno, si vamos a poder hacer un cauce con fondo continuo o no, es analizar cuáles son los taludes que le vamos a colocar a la sección del cauce dominante y al valle. Esos taludes pueden ser variables. Yo puedo tener diferentes taludes dependiendo de lo que esté haciendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Utilizar las secciones naturales que tenemos en el cauce y lo que vamos a evaluar es cuáles son los taludes que deberíamos tener como referencia para el diseño del nuevo canal. Los taludes naturales generalmente pues en la llanura son un poco más tendidos para canales erosionables y para canales revestidos pues los taludes pueden ser en relaciones 1-1, 2-1, 3-1 dependiendo de lo que esté haciendo y dependiendo del ancho que tenga disponible en el corredor. Si mi ancho de corredor es muy pequeñito, pues me toca utilizar taludes con una relación muy baja, colocarlos a 45 grados o un poco más altos dependiendo si son revestidos. Pero para canales erosionables como lo que estamos trabajando, pues esos taludes tienen que ser un poco más tendidos y tenemos que jugar con la combinación de taludes y profundidades para que el ancho final de la sección compuesta cumpla con el criterio de transporte del flujo que estamos intentando pasar por el río. Para eso entonces les recomiendo que mapeen al menos 10 secciones transversales, pero que no las mapeen completamente. Voy a poner acá el modelo de terreno. Entonces busquen el mapeo de secciones que hidráulicamente se vean con fondo, que se vea que está el talud, como estas secciones que están acá. Pueden utilizar, por ejemplo, 5 en la entrega, 5 al inicio o unas 3 en la entrega. La hoja está diseñada para utilizar un muestreo de 10, pero pueden modificarla y colocar 20 si quieren. Coloquen secciones donde se vean los taludes y se vea bien el lecho. En el caso del ejercicio de clase, la posición que estamos utilizando, pues miren que me permite mapear bien esos fondos, los fondos y los taludes. Pero en el caso del proyecto, ustedes en la zona de inicio van a tener la dificultad de que esos fondos están agradados, los taludes seguramente están mucho más tendidos por esa gradación. Entonces la recomendación es que no utilicen las secciones que están justo en las secciones donde están agradadas, sino busquen un poco más aguas arriba, secciones transversales donde se pueda ver bien el fondo real que ustedes definieron, la cota de fondo que ustedes definieron. Si no pueden encontrar ninguna, recurran a un cauce lateral que tenga una geometría similar a la del cauce principal. Háganlo por este criterio, que es el ancho. Entonces, si tiene más o menos el mismo ancho, esto tiene 70 y esto tiene 70, 65, 64, más o menos digamos que tienen 60 metros. Entonces, utilicen o mapeen secciones transversales naturales. Entonces, si hagan el inicio, esto me está dando con unos taludes 41 porque el fondo está gradado y no se puede observar bien el talud. Háganlo con unas laterales. Pueden ser 5 laterales, 6 o 7 laterales acá o en varios cauces laterales. Este está muy pequeño, es un cauce muy pequeño. El que yo les recomiendo es el cauce que está más aguas abajo, puede ser acá, o las secciones que están por acá arriba antes de entregar al inicio del eje de su proyecto. Dicho eso, entonces hagamos el análisis de taludes. Vamos a utilizar la hoja de la clase 1.9. Esta hoja se llama taludes de referencia. Y lo que vamos allí es a colocar los valores de estación elevación de las secciones transversales de muestreo que definamos. Para el ejemplo, yo voy a muestrear 5 aguas abajo y 5 aguas arriba. Pero ustedes pueden cambiar eso y escoger cuáles son las que más representan la sección natural que tiene el cauce. Hay que tener en cuenta también que hay algunos taludes que ya fueron realzados, corregidos y reducida esa relación de avance. Entonces acá la relación la definimos con cuánto es el desplazamiento con relación a esta profundidad de 1. Entonces si coloco un talud 3.1, pues sería un talud más tendido. Si coloco un talud 1.1, sería un talud de un ángulo de 45 grados. ¿Cómo vamos a hacer el análisis? Entonces aquí está un poco la explicación de por qué debemos hacerlo, cómo se puede hacer. Entonces vamos a hacer el análisis muestreando 10 secciones. Entonces yo utilicé las secciones que están aquí marcadas. Vamos a buscarlas en el modelo. Arriba del inicio del relevamiento definitivo estoy utilizando la sección 9943. Entonces me voy al modelo, vamos a buscar esas secciones. Es esta sección, vamos a tomar estos datos. Aquí está la sección. Entonces los datos que ustedes pueden utilizar son los datos que están aquí en la tabla. Aquí tenemos los valores de estación y elevación para cada punto. Cada punto tiene un valor de estación y elevación. Este punto de acá está en la estación 4735. Es justo este punto. Bueno, no quedó cliqueado exactamente en el punto, un poquito a la izquierda. Y con una elevación de 7350. Entonces pueden utilizar los datos de esta tabla. Algo que no colocaron en el PDF de la entrega es unas capturas de pantallas para verificar si las direcciones de flujo estaban correctas y si esto quedó positivo. Yo les dejé una nota en la revisión de la entrega 5. Faltaron
estas capturas de pantalla de inicio de entrega para verificar que esto estuviera positivo. O sea, para verificar el sentido de flujo, si pasó limpio el sentido de flujo de las líneas de flow path a nuestro modelo hidráulico. A veces, cuando la línea está abierta, la polilínea está abierta, unas secciones quedan con estos valores positivos, otras quedan con valores negativos. Eso quiere decir que la polilínea está abierta y la polilínea está arrancando en este punto, termina acá, como si me viniera a este punto y volviera a iniciar. Entonces va a tener un sentido incorrecto y va a estar abierta. Eso tiene que estar solamente todo hacia un punto final. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Entonces podemos utilizar la tabla. Acá esta tabla, como no la limpiamos, tiene más de 500 puntos. Acá esta tiene 572. Esta la podemos llevar completa acá a nuestra hoja. Voy a verificar. Ese es el resumen y esta es la primera sección. Y la tabla la tenemos acá. Acá esta tiene 191 y el mapeo no lo estoy haciendo completo de toda la sección. Lo estoy haciendo a partir de la estación 200. Yo no necesito todo esto porque esto tiene un ancho de más o menos 1.2 kilómetros. No necesito todo eso. Lo que necesito es acá la zona central. Por ese motivo entonces podemos escoger la zona entre la cual están los taludes que vamos a analizar. En este caso la abscisa es la 237. Y vamos a trabajar hasta la abscisa en esta sección, vamos a hacerlo uno por uno, hasta la 597. 200 hasta 597. Entonces acá podemos tomar de la tabla, yo busco los valores, digo voy a trabajar más o menos en esta abscisa, un poco más a la izquierda, escojo los 200 en mi sección, vengo acá a la tabla, puede ser esta, y escojo los puntos que voy a mapear. Tengo que revisar primero en el esquema, los escojo, 597, justo hasta acá, 597, 24, 237, vamos a verificar que sean los mismos, ¿sí? Copiamos esos datos, voy a incluso a borrarlos de acá, para que vean, acá ya no hay datos, voy a copiarlos y los voy a pegar acá. Listo. Y acá entonces debo elegir cuáles son los puntos donde están los taludes que yo considero que son los taludes que tiene el cauce en este momento. Entonces esta sección, si ustedes revisan la profundidad entre este punto y este punto con la tecla control, tiene un delta de y de 3 metros más o menos. Lo que yo les decía que podría ser una profundidad adecuada para el diseño del canal que van a hacer. Aquí estamos analizando puntos arriba de la sección. Es justo donde arranca la sección. Entonces miren esta profundidad. Como esto tiene 3 metros y tiene de ancho más o menos acá arriba unos 273 metros, entonces aquí estamos transportando parte de la creciente. No sabemos cuál es exactamente el periodo de retorno, pero el dominante estaría por acá. Digamos, vamos a hacer un esquema, vamos a poner una lámina para el cauce dominante, digamos que podría ser esta la lámina del cauce dominante y esta podría ser la lámina máxima que soporta este canal en creciente. Entonces acá podemos tener la posibilidad de analizar dos taludes directamente. Entonces esos taludes los podemos hacer para el tema del cauce dominante. Podríamos elegir un talud determinado. Podríamos decir, en el dominante yo considero que este es el talud que tiene. Y en el valle yo podría decir, pues más o menos, acá estos taludes son construidos, esto no es natural. Entonces yo podría decir, no, pues acá el talud del valle es mucho más tendido. Yo podría decir, digamos que esto no tiene una base como debería operar. Podría decir que más o menos podría tener lo que está actualmente, es unos taludes de este tipo. Vamos a colocarlo aquí central. Vamos a colocarlo con el mismo color. Entonces acá yo podría decir que este sería el talud que podrían tener la zona de creciente y este podría ser el talud que tiene el cauce dominante. Este está un poco más alto que este. Entonces eso es lo que hacemos en la hoja o en el libro de Excel. Analizar cuál sería. Podrían utilizar los de la margen izquierda para mapear el valle y los de la margen derecha para mapear el cauce. Yo lo hice solamente acá, que son los menos tendidos. ¿Listo? Dicho eso, entonces acá en la hoja o en el libro de Excel definen cuál es la estación donde va a arrancar el talud. Acá yo lo hice para el talud izquierdo en la 376.97. Entonces acá voy a buscar, lo hice como por acá. Creo que fue este el punto que elegí, 376.97. Y por acá el otro punto, aquí estamos mirando el terreno, voy a apagar ese terreno para que no me estorbe. Este es el terreno del modelo de terreno del RadMapper. Voy a apagarlo para clicar los puntos. Acá tengo 376.97 es este punto. Y digo que acá el talud izquierdo que estoy analizando termina acá, 389. Esos son los valores que tengo acá. Acá los puedo seleccionar directamente de los datos que ingresen. Entonces seleccionen, busquen cuál debería ser el talud. Acá ya les expliqué que este es el que yo voy a utilizar
utilizar. Voy a utilizarlo solamente con dominantes, algunos con valle. Acá él automáticamente va a buscar la elevación correspondiente a ese punto, acá en la tabla, y va a poner acá una línea, que es esta línea punteada que se ve acá. Y hacemos lo mismo con el talud derecho, 451.8 a 475. Entonces verificamos, puede ser uno de estos puntos, vamos a verificar, creo que utilicé este 451.8. Entonces estoy dibujando así, en este sentido y en este sentido. También pueden decir que este es el punto que representa mejor el talud, pero acá estoy tratando de ponerlo como en la mitad. También hubiéramos podido utilizar este punto, 447.82. Vamos a cambiar y mirar la diferencia, 447.82. Y podría decir que más o menos el punto medio, acá pasando por esta medianera, es este 475.45. Acá lo estoy analizando de esta forma, o puede ser un punto más a la izquierda. Ustedes deben definir cuál es la línea que representa ese talud. Si lo hiciéramos así, entonces para esta sección ustedes van a tener una relación de taludes. En este caso, la margen izquierda tiene una relación 864 a 1, bastante tendido. En canales de ciudad, canales no erosionables construidos en concreto o en materiales rígidos, pues esos taludes seguramente los de Bogotá los han visto 2.1, los han visto 3.1, 4.1, yo no sé si hayan acá en Bogotá, seguramente por allá cerca del río Bogotá o en el Tunjuelo. Y también hay taludes con relación 0 a 1, o sea, completamente verticales. Entonces deben verificar, en este caso, en esta margen me está dando 8.64, es mucho más parado, está más tendido, y en la derecha me da 17.38.1. ¿Qué deben hacer? Para las 5 secciones que elijan, deben hacer el mismo análisis. Es bastante fácil de hacer, solamente es buscar los valores de estación y elevación entre los cuales están. Vamos a irnos a otra sección, digamos esta de acá al final. Abren la sección, yo voy a mapear esta de acá. Esta es la que quiero utilizar. Pueden entonces tomar desde este punto 533 hasta esta estación 607.3, sacan esta nube de puntos, lo llevan a su sección. Esta sección es la 10800 y acá en la tabla creo que también la tengo mapeada. Vamos a verificar. Aquí está, 10800. Utilicé un rango mucho más pequeño, menos puntos. Ese fue el criterio que utilicé. Y acá en este en particular, la izquierda me da 807, la derecha me da 2109. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente esta es la natural y esta fue la del talud construido, un talud artificial. Entonces deben elegir mínimo 10 secciones. Pueden ampliar esta hoja y hacer el análisis seleccionando las estaciones y elevaciones donde arranca y termina el talud. Hacen el análisis y ¿qué van a tener al final? Van a tener una tabla resumen. Esta tabla va a traer los valores que están acá, ya las relaciones, 864, 1 izquierdo, 18. Acá hay un promedio de las relaciones, redondeando un valor específico a 2 decimales, y acá está el promedio de las derechas. Esos taludes, si se dan cuenta, con este promedio nos da una relación bastante difícil de replicar en un canal artificial. Pero para nuestro ejercicio de clase, para que sea mucho más complejo hacerlo, vamos a utilizar taludes 14.1. Son muy difíciles de que hidráulicamente pues podamos resolverlos para el ancho que estamos utilizando, que es un ancho que tiene una restricción de 300 menos las huellas de mecanización, o sea, mucho menos, digamos 240, pero vamos a utilizar esa relación. Ustedes pueden decidir si utilizan una relación menor. Digamos que ustedes deciden hacerlo de 2 metros de profundidad. Hacer un talud más tendido es quitarle más área hidráulica a la sección. ¿Por qué? Voy a hacerles un dibujo por acá. Digamos que tenemos este ancho. Y en este ancho, que tiene 240 metros, voy a hacer un canal de una profundidad, de esta profundidad que tengo acá marcada entre este punto y este punto. Digamos que sean los 3 metros de los que les estoy hablando. Si yo coloco un canal completamente rectangular, pues voy a tener mucha capacidad hidráulica, pero esto no lo puedo hacer en canales erosionables. ¿Por qué? Porque esto no va a ser estable. Tendría que hacer una hora de protección a lo largo de un canal de 8 kilómetros, serían 16 kilómetros de protección. Y además, acá debo poner el canal que va a transportar la sección dominante. Entonces el volumen que tengo disponible es, vamos a marcarlo aquí, el volumen que tendría disponible sería todo este volumen, si lo hago con una rectangular compuesta. Si lo hago con un talud 14.1, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un canal de esta forma, digamos que esto sea el 14.1, y acá escogí 3.1. Aquí tenemos exagerando la escala, una exageración de la escala vertical. ¿Qué pasa con la capacidad hidráulica de esa sección? Pues que no va a ser la misma que la de la rectangular, pero esto sería el diseño para una sección erosionable. Quiere decir que esta sería la capacidad máxima por geometría que esa sección me puede devolver. Esta gris es mucho más grande que esta. ¿Por qué? Porque tengo estas cuñas que tengo acá. Pero el problema, tengo estas cuñas de más. El problema es que esto no lo puedo construir en canales artificiales. Por eso escoger una relación tan tendida significa correr esta base hacia este lado y
ir perdiendo capacidad hidráulica. Si el canal tiene una relación menor, digamos, yo lo decido construir 5-1, pues me va a quedar de esta forma, 5-1. Digamos que me quede acá en el centro igual. Vamos a volver a hacer este dibujo. Me quedaría, digamos que en el centro está bien. Con un 5-1, ¿qué me estoy ganando? Me estoy ganando toda esta cuña y eso significa que voy a poder transportar más caudal por esa sección. Pero el problema es que este 5-1 tengo que estabilizarlo. Tengo que buscar la forma de que sea estable. ¿Cómo? Con un núcleo, con una obra hidráulica. Recuerden que es un canal que puede tener 16 kilómetros de largo, 8 a cada lado, en cada margen, que tendríamos que proteger. Entonces va a ser bastante complicado. Y aquí también, si esto está en una relación 3-1, pues va a ser muy complicado estabilizar este canal. Si vienen los 522 de la creciente, el objetivo es que no se me corte esto y que no se me corte aquí la corona. Y que este lecho se quede quieto, que no se degrade. Si eso se empieza a degradar o a agradar, pues el canal va a perder capacidad hidráulica o va a aumentar capacidad hidráulica, pero estaría cambiando el fondo de diseño. Entonces hay que tener en cuenta todo eso en el momento de mapear las secciones y tomar la decisión del talud. Para el ejercicio vamos a utilizar taludes 14, pero para ustedes en su proyecto, para que puedan transportar para esa sección que están algunos definiendo menos de 2 metros, algunos 2 metros, para que puedan transportar ese caudal y haya suficiente capacidad hidráulica en la sección, pueden optar por un canal con taludes más pronunciados. Están mínimos, más o menos podría ser 5-1, 14-1 a 5-1. Si colocan 3-1, 4-1, pues van a tener un poco problema con el tema de la estabilización, pero pueden colocar el talud que quieran. En la parte de abajo podrían dejar este, pero vuélvanlo a hacer para verificar cómo les quedarían las secciones. Pueden escoger otras secciones. Acá ya tengo 5 aguas abajo que les pueden servir, las pueden reciclar, y la justificación del talud la van a poner acá en las notas generales. Entonces dicen, en el análisis de las secciones naturales, teniendo en cuenta que algunos taludes fueron modificados de forma antrópica, entonces he decidido utilizar un talud con una relación menor, 5-1, debido a que se busca que la capacidad hidráulica del canal sea suficiente para transportar en el corredor definido el caudal de diseño decreciente. Se propone entonces el desarrollo de obras de protección marginal a lo largo de todo el canal en una longitud, pues miren su eje, de tantos kilómetros. Eso lo pueden colocar acá en la justificación. O si hidráulicamente para esa altura de 2 les da la relación que les dé aquí en el análisis, digamos que hicieron un análisis y ustedes dijeron, no, la relación que me está dando definitivamente la que voy a utilizar es 8-1. Si pueden hacer que el caudal se pueda pasar con un canal que tenga esa relación de talud en 8-1, pues perfecto, sería muy bueno poderlo hacer. Y acá tendríamos la justificación. Hay varias secciones que están en 8-1. Lo único malo es que esto está modificado. Alguien hizo esos taludes. Los naturales son mucho más como este. Incluso acá podríamos utilizar este talud como talud de muestreo. Acá está mucho más tendidos ambos, en esta sección en particular, y está muy cerca al punto de inicio, en esta sección de acá. Esta está muy cerca, que es esta sección. Yo estoy tomando entonces para el análisis, acá le hicieron un corte, estoy tomando este talud, también podrían utilizar ese talud. Acá pueden hacer un análisis de relación con la teca control, acá les da más o menos, más bien parecida a esa relación, pero en deltas. Otra justificación que pueden utilizar es buscar en literatura cuáles son las relaciones de talud que se pueden utilizar en canales erosionables, pero revisen la granulometría que está en unas clases un poco más adelante. Estos son materiales muy finos los que tenemos ahí en esa zona donde vamos a hacer el corte, materiales muy finos. Entonces busquen relaciones de taludes para materiales en canales erosionables con materiales muy finos y utilicen como referencia los valores de 60, de 50, de 75. Van a encontrar seguramente algunas curvas que digan si el material predominante tiene un porcentaje de 65 inferior a tal tamaño, entonces se recomienda que sea un talud mínimo 5-1. Entonces busquen en la literatura. Para nuestro ejercicio lo vamos a hacer con los taludes que tienen los cauces en este momento allá, en esa zona. Son cauces de llanura, los cuales son muy anchos y muy tendidos, los taludes. Los de piedemonte son mucho más inclinados, los taludes, y los canales son más angostos. Entonces la relación, eso también es importante que lo tengan claro cuando estamos hablando de canales. Los canales de montaña generalmente son muy incisados. Cuando pasamos al piedemonte, ese canal se empieza a ensanchar y empieza a ganar base y se vuelve menos profundo. Cuando vamos llegando a la llanura, el canal se va volviendo más ancho, más bajo, de esta forma. Y cuando ya llegamos a la llanura de inundación, el canal va a ser algo como esto. Muy bajo, taludes muy tendidos, y por ende las láminas de agua pues van a ser diferentes. Acá estaría la lámina de agua por acá, digamos que acá nos quedó también esta morada, va a ser por acá, acá va a ser por acá,
Acá vamos a tener más o menos esta sección, pero el volumen, si ustedes analizan y hacen ese análisis con algún lidar que tengan bastante bueno, con montaña, piedemonte y llanura, estos volúmenes, este es un poco menor que este, que este y que este. Entonces eso lo pueden revisar. Entonces las relaciones de taludes dependen de donde estemos localizados. Montaña muy altos, llanura, inundación, en la zona de descarga pues taludes muy bajos. Tengan en cuenta eso cuando estén haciendo el análisis. Estamos trabajando en la zona de llanura y estamos pegados muy cerca al Cesar, al río Cesar, donde tenemos ya la llanura en donde pues no se ve el río. Es una descarga muy amplia y casi que el cauce no se ve porque está completamente descargado sobre la llanura. Listo, entregables. Entonces, identificar 10 secciones, pueden colocar más si quieren, mínimo 10, obtener los valores de estabilización y elevación, registrarlos, seleccionar las estaciones para evaluar, en el modelo geográfico hacer un esquemita y definir los taludes. Se puede utilizar cualquier relación, como les estaba explicando. Verificar nuevamente la formulación, que ese libro esté bien formulado, y cargan eso en la raíz del repositorio, que sería el entregable 9.